Bueno, vamos a retomar este curso. Entramos en el último módulo de nuestros 8 módulos planificados, ya estamos en el último. Es un gusto presentar entonces a dos integrantes de nuestro equipo, Juliana Buso y Daniela Isola, que se me fue allí. Entonces, vamos a empezar entonces con esta última parte. Va a exponer primero Juliana Buso. Ella es abogada, es adscripta en la Universidad Católica y es integrante del grupo colaborador del proyecto PICTO, además de otros antecedentes en investigación en nuestra facultad. Ella va a referirse a la dignidad entendida como derecho, y luego Daniela Isola, quien es doctoranda de la Universidad Católica Argentina, y en ese carácter integra el grupo colaborador del proyecto PICTO. Viene participando en nuestro proyecto desde el inicio. Va a referirse a dignidad y plazo razonable. Así que, sin más, Juliana, tenés la palabra. Juliana, estás silenciada. Bueno, ahí está, ¿ahí se ve? Sí, ahí se ve y se escucha. Bueno, yo les voy a hablar del derecho a la dignidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como ya les dijeron Nicolás y Elga, la Corte Interamericana habla de la dignidad no solo como, bueno, lo usa de distintas formas, ¿no? La usa como fundamento de derechos, para calificar derechos o como derecho. Y hay fallos en los cuales la Corte declaró la violación del derecho a la dignidad en función de las disposiciones del artículo 11 de la Convención, que se titula Protección de la honra y de la dignidad, y que en su primer párrafo establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. No es el único artículo de la Convención que se refiere a la dignidad. También la menciona el artículo 5, que se refiere al derecho a las personas privadas de su libertad a ser tratadas con el respeto inherente, con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, y el artículo 6, que prohíbe que las personas privadas de su libertad realicen trabajos forzosos que sean incompatibles con su dignidad. Son artículos que se refieren a situaciones específicas, y puede ser que por esta razón la Corte no los haya considerado al momento de declarar la violación del derecho a la dignidad, y que sí lo haya hecho en relación al artículo 11. Entonces, bueno, lo que esto lleva a preguntarnos es si la dignidad es un derecho, y hay autores que dicen que sí y autores que consideran que no. Por un lado, o sea, la dignidad puede ser, desde un punto de vista naturalista, puede ser entendida como la razón última por la cual los seres humanos tienen derechos, es decir, que son reconocidos por el Estado y no otorgados por el Estado. Alfonso Santiago dice que la dignidad no expresa el contenido de un derecho en concreto, sino que es la razón por la cual se tienen derechos. Pero también, bueno, hay autores que consideran que dependiendo de la constitución de que se trate, la dignidad puede ser un derecho o no. Por ejemplo, Macrudon, que tiene un estudio sobre los distintos usos que los tribunales hacen de la dignidad, dice que la dignidad puede ser entendida como un sinónimo del catálogo de derechos humanos, como la razón por la cual los seres humanos tienen derechos, como un principio que permite extender el alcance de otros derechos, o crear nuevos derechos, o incluso como un derecho con un contenido específico, que podría tener una jerarquía superior o igual a la de otros derechos. Otro ejemplo de este es Barak. Él estudia
cuál es la función, o sea, de que puede tener la dignidad en tanto valor o como derecho, y dice que podría reconocerse de ambas maneras, ¿no? Es decir, en una misma constitución podría reconocer la dignidad como valor y como derecho. Como valor implicaría la razón por la cual las personas tienen derechos, ¿sí? Y además sería el objetivo general de los derechos humanos, e incluso si un mismo sistema también reconoce el derecho a la dignidad, no necesariamente tendrían que tener el mismo alcance, porque la dignidad podría, como derecho, podría proteger al ser humano de las conductas que lesionen su autonomía y que no recaigan sobre la órbita de otro derecho. O sea, él porque parte de un concepto de la dignidad asociado a la autonomía, ¿no? Que va más allá de si considerarla si es un derecho o un fundamento de derecho. Y en cuanto al proceso de formación del artículo 11, en realidad esto es para preguntarnos si surge de su proceso de formación alguna pauta que pueda servir para ver si esto es un derecho o es un fundamento de derechos, considerándolo que el artículo 11 no dice expresamente, él no habla de toda persona tiene derecho a la dignidad, ¿no? Bueno, y la Convención Americana fue aprobada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, que trabajó sobre el anteproyecto de convención elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía un artículo, el artículo 10, que era casi igual al actual artículo 11, con la diferencia de que no tenía título y tampoco tenía el primer párrafo. Entonces, fue la conferencia la que agregó la palabra dignidad y el primer párrafo al artículo. Y en realidad, esto, bueno, el anteproyecto de la Comisión había sido observado por Chile y República Dominicana en relación al artículo 10, porque era el 11 era el 10 en el anteproyecto de la Comisión, pero ninguno de ellos había hecho referencia ni a la honra ni a la dignidad. Chile decía que tenía que tener un contenido más explícito en relación a la inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, y República Dominicana decía que tenía que explicitarse la amplitud de la vida privada. Y bueno, y esto se agrega en la 10ª sesión de la Comisión 1, que fue la encargada de tratar la materia de protección en la Conferencia Especializada Interamericana, por una propuesta de Uruguay que dice que, ¿por qué no agregar un principio general que es este, ¿no? La protección de la honra y de la dignidad? Y esto es aceptado, y en el informe del relator de la Comisión 1, él dice que se agregó el derecho a la honra y a la dignidad y que se aprobó casi sin discusión el texto de la comisión. Es decir, que ya durante la formación del artículo 11 ya existía una ambigüedad al respecto, o digamos, había gente delegados de los estados que entendieron que podía referirse a un derecho. En cuanto a la interpretación de la Corte, el primer caso en donde la Corte hace referencia a el derecho a la dignidad es el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, que es un caso del 2002. No es una sentencia de fondo, sino que es una sentencia de reparaciones y costas, en donde la Corte utilizó el derecho a la dignidad para declarar la violación, en realidad para reprobar una conducta estatal que de lo contrario no hubiera podido reprobar, ni tampoco le hubiera podido imponer la obligación, pero en este caso la Corte le condena a Guatemala a encontrar los restos de la víctima que había sido torturada y asesinada y entregarlos a sus familiares. Y ahí la Corte dice que el cuidado de los restos mortales implica una observancia del derecho a la dignidad. Pero no, digamos, no es que declara su violación, sino que hace referencia a este derecho. Y luego los demás casos están, bueno, hay algunos que están relacionados con violaciones sexuales, hay otros que tienen que ver con el derecho al honor, con la esclavitud, también con el consentimiento informado y con la falta de pago de pensiones. En relación a los casos sobre violaciones sexuales, lo que se
se repite un mismo patrón en todos, que es que la Corte enuncia qué derechos va a tratar, y concluye con que se violó el derecho a la dignidad, pero no explica en concreto por qué se produjo la violación del derecho a la dignidad, cuando sí lo explica en relación a otros derechos. Y además lo aborda siempre junto con el derecho a la integridad personal y con el derecho a la vida privada, y sí explica por qué estos derechos resultan vulnerados, pero no lo hace en relación al derecho a la dignidad. Y también existen otros casos sobre violaciones sexuales que son posteriores al primero, que es Fernández Ortega y otros versus México, en donde la Corte no declaró la violación del derecho a la dignidad. Bueno, por ejemplo, en ese caso, la Corte trata la violación del derecho a la dignidad en un apartado que se titula Calificación jurídica de los hechos vinculados con la violación sexual. Y ahí lo que dice, la única mención a la dignidad entre la primera parte en donde dice qué derechos va a tratar y donde concluye la violación, no menciona a la dignidad, que incluso ni siquiera aparece como un derecho o da lugar a dudas, porque la Corte menciona que la violencia contra la mujer no solo implica una violación de los derechos humanos, sino también una ofensa a la dignidad. Entonces pareciera como que está haciendo una distinción. Pero bueno, en este caso la Corte declaró su violación. Luego, en los casos vinculados con el derecho a la honra, pasa lo mismo, la Corte trata el derecho a la dignidad junto con el derecho a la honra, pero en particular, en el caso Flor Freire versus Ecuador, la Corte, si bien declara la violación del derecho a la dignidad, cuando explica por qué se produjo la violación de la honra, la menciona como si fuera el fundamento del derecho a la honra. Es un caso de un teniente que es expulsado del ejército por la alegada comisión de actos homosexuales, y es expulsado luego de haber sido sometido a un proceso disciplinario, en donde el señor Flor Freire alega que eso implicó una vulneración a su honra. Y ahí la Corte define a la honra, ¿no?, como la consideración o deferencia con la cual las personas deben ser tratadas en función de su dignidad. E incluso dice en otra parte, hasta fundamenta el derecho a la igualdad en la dignidad esencial de la persona. Dice que es inseparable de la dignidad esencial. Entonces, si bien lo declara como un derecho, de este caso podría pensarse que en realidad la Corte lo entendió como un fundamento de derechos. En relación al derecho a la dignidad de la esclavitud, ocurre más o menos lo mismo que en los anteriores, es decir, la Corte no explica realmente, digamos, en qué consiste el derecho a la dignidad, es decir, no sirve como para contribuir a determinar cuál es su objeto, porque, bueno, el artículo 11 es muy amplio, ¿no? El reconocimiento de la dignidad no está aclarado cuál es el objeto. Luego, en los casos del consentimiento informado, sí, la Corte da mayores precisiones sobre cuál sería el objeto del derecho a la dignidad, pero lo define en relación a la autonomía. Y en este caso, IB versus Bolivia, que ya mencionó el doctor Laferrier, es de una mujer que concurre al hospital al que le realizan una cesárea y terminan realizándole una ligadura de trompas sin obtener su consentimiento, ni siquiera su consentimiento informado, ¿no? Y ahí la Corte define la dignidad como uno de los valores más fundamentales de la persona humana, entendida como ser racional. Y dice que es inseparable el principio de la autonomía de la persona, que incluso llega a calificar como el elemento indisoluble de la dignidad. Y todos los demás derechos que considera violados son relacionados con la dignidad a través de la autonomía. Incluso también hay una superposición entre los objetos de los derechos, porque en relación a la vida privada, la Corte dice que no solo protege la privacidad, sino que protege aspectos vinculados con la dignidad de la persona, como la determinación de la personalidad, de la identidad, del establecimiento de relaciones personales, e incluso llega a decir que abarca el derecho a la autonomía. Entonces,
se superponen el objeto del derecho a la vida privada con el objeto del derecho a la dignidad. Con la libertad personal pasa lo mismo, porque la Corte la define en sentido amplio, es decir, como aquel derecho que permite hacer todo lo que no esté prohibido y de organizar la propia vida de acuerdo a las convicciones personales. Entonces, no termina de entenderse cuál sería la diferencia con el derecho a la dignidad. Incluso hasta en relación a la integridad física, la Corte dice que abarca la posibilidad de acceder a tratamientos médicos y de elegir aquellos que sean más acorde con las propias convicciones. Entonces también implica una superposición entre el objeto del derecho a la dignidad y el objeto del derecho a la integridad personal. En Poblete Vilches más o menos repite el mismo esquema. Pero luego, en otro caso, que es López Soto versus Venezuela, este es un caso de una persona que es privada de su libertad y es sometida a tortura, violaciones sexuales por un particular. La Corte directamente privó de contenido al derecho a la dignidad, porque acá declara la violación del derecho a la autonomía, es decir, no solo declara la violación del derecho a la dignidad, sino el derecho a la autonomía, que estaría consagrado también en el artículo 11.1, es decir, en el primer párrafo del artículo 11. Entonces, digamos, como ya antes no determinaba cuál era el objeto del derecho a la dignidad, después lo relaciona con la autonomía y después directamente declara la violación del derecho a la autonomía. Y luego, en estos casos relacionados con la seguridad social, son casos en donde no se habían pagado las pensiones, y acá en la Corte se contradice en el curso de unos meses, porque en Muelle Flores versus Perú, invocando el principio de iura novit curia, la Corte dice que la falta de pago de pensiones implicó una violación del derecho a la dignidad porque privó a la persona de los recursos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades, y eso implicaba una ofensa a su dignidad. Incluso dice que el derecho a la dignidad con la seguridad social y la integridad personal también lo trata la Corte sin que hubiese sido invocado previamente, se interrelacionan y que en muchos casos la violación de uno implica la violación del otro. Pero acá hay un cambio porque la Corte relaciona el derecho a la dignidad con la calidad de vida de la persona y no con la autonomía como lo venía haciendo. El problema es que luego, unos meses después, el mismo año y contra el mismo país, la Corte, en lugar, por la falta de pago de pensiones, en lugar de declarar la violación del derecho a la dignidad, declaró la violación del derecho a la vida digna. Entonces, en realidad, en el caso anterior, la Corte, en lugar de mencionar la violación del derecho a la dignidad, podría haber directamente declarado la violación del derecho a la vida digna, como lo ha hecho en otros casos. Y entonces, bueno, las conclusiones de esto es que, en primer lugar, yo podría decir que el artículo 11 sentó las bases para que la dignidad pudiera ser considerada un derecho por su ubicación en la Convención. Es decir, no está ni en el preámbulo, ni está en el artículo 3, que podría haber sido un lugar si hubiera querido utilizársela, o sea, que quedara claro que su misión era la de ser un fundamento de derechos. Podría haber dicho, toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en virtud de su dignidad, por ejemplo. Entonces, al estar en el artículo 11, luego de otros derechos, junto con un derecho en particular, la honra, y bueno, seguida el derecho a la vida privada, da lugar a que pueda llegar a interpretarse como un derecho, y además que, bueno, no era tampoco necesario considerarla como un derecho o declarar su violación, porque en todos estos casos los estados hubieran sido responsables por los actos que se llevaron ante la Corte, porque existían otros artículos que podían abarcar esas conductas reprobadas por la Corte. Por otro lado, tampoco era necesario para ampliar el contenido de otro derecho, ¿no? O sea, la dignidad aparece no solo en el artículo 11, también en los otros artículos. La Corte ya lo había utilizado antes, entonces tampoco era necesario, digamos, usarlo como principio de interpretación que permitiera ampliar derechos. El hecho de que sea abordado con otros derechos tampoco
es muy conveniente porque tampoco permite determinar bien cuál es su objeto, que bueno, no es claro porque la Corte ha ido variando en la definición que se le da, y además que también no hay una clara distinción entre la dignidad como derecho y como fundamento de derechos. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por la exposición. Vamos a tener tu compartir pantalla. Bueno, vamos a darle entonces la palabra a Daniela Isola, que es doctoranda entonces y que va a hablar de plazo razonable y dignidad. ¿Se ve bien? Buenas noches a todos, ¿se ve bien? Sí, te estamos viendo. Bueno, en principio me gustaría agradecer a todos mis compañeros, ha sido una etapa muy, muy agradable el curso de toda esta investigación del proyecto, la verdad que aprendí mucho y fue muy valioso el aporte para mi tesis. El tema que elegí tiene que ver justamente con la investigación que abordo en el doctorado, y es en relación al derecho administrativo, que es mi especialidad, ¿no? El tema de la dignidad y el derecho administrativo. En este contexto que estamos de pandemia, es algo muy habitual, ¿no? La vinculación y que se está haciendo entre ambos. Pero si nos situamos un par de años atrás, esta ligazón entre ambos era totalmente improbable que alguien considerase la dignidad en un derecho tan árido como es el derecho administrativo. Me gustaría volver sobre un tema que habló Gabriel Maino, que inició esta exposición, dentro de una de las acepciones de dignidad como límite a la capacidad de decisión del Estado. Y justamente el derecho administrativo es eso, ¿no? Surge como una necesidad de limitar esa acción del Estado. Antes hablábamos de derecho administrativo como un poder exorbitante del Estado. Hoy ya estamos hablando de un equilibrio entre potestades de la administración o del Estado y de las garantías de los administrados o sujetos, ¿no? Que interactúan. Dentro de esta... de la Corte, generalmente la noción de dignidad se asocia más con un tema de la vida, las torturas, pero se ve en algunos fallos una vinculación con derechos sociales, derechos políticos, y tomé en especial el tema del empleo público porque me parece que el proveer sustento, ¿no? Hacia una familia y todo, habla de la dignidad de un sujeto para la unidad básica de una sociedad que es la familia. Dentro de esto, de este concepto de trabajo, el empleo público mereció mi atención por la forma en que se desarrolla, ¿no? Acá vemos que la estabilidad es la nota distintiva del empleo público. ¿Qué quiere decir? La estabilidad garantiza que el sujeto, el agente público, mientras no incurra alguna causal disciplinaria, va a gozar de la permanencia en el cargo, a diferencia del empleo privado, donde la estabilidad es impropia y cualquier persona es pasible de un despido por medio del pago de una indemnización. En el empleo público se protege al empleado, ¿no? De los vaivenes de la política que estamos tan acostumbrados, y precisamente a través de esta estabilidad a la que se accede por la planta, la famosa planta, es lo que genera una estabilidad presupuestaria dentro de la planta del Estado, nos permite darle a este empleado una estabilidad mientras no incurra en un proceso sumarial que desemboque precisamente en una sanción segregativa. El problema que se plantea dentro de este especial, dentro de esta especial condición de empleo público, es que esta estabilidad muchas veces no es interrumpida por un debido proceso, ¿no? Y la Corte en eso ha dedicado muchísimos fallos, en los cuales no voy a detenerme, porque bueno, tengo poco tiempo. En el paper que estoy elaborando como cierre del proyecto, hay un detalle, ¿no? de todos estos fallos,
donde está centrado la protección de esta estabilidad y del debido proceso de la interrupción de esta estabilidad en los 3 estamentos o poderes del Estado, ¿no? Incluso hay un fallo muy interesante de un artículo del doctor Verarre que habla de la aplicación incluso al juicio político, de las características del debido proceso de la Corte, porque es muy interesante. El problema adicional que tenemos dentro del proceso disciplinario, el proceso disciplinario en nuestro país no es un derecho autónomo como pasa en Colombia, por ejemplo. Entonces participa de las características propias que tiene el derecho administrativo. El acto por el cual se despide una persona se instrumenta en un acto administrativo disciplinario que participa de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo liso y llano. Entonces, ¿cuál es el inconveniente acá? Una persona que es despedida, que es segregada, que es cesanteada por medio de este acto administrativo disciplinario, debe revertir esta causal en un juicio posterior, en una acción posterior. Mientras esto sucede, los salarios que se devengan, que se llaman salarios caídos, no se interrumpen. Y la Corte ha declarado en general la improcedencia del pago mientras dure esta causal de cesantía. Es decir, que tenemos el inconveniente, a ver si puedo adelantar esto, ahí va. Tenemos el inconveniente aquí, que es el inconveniente que se plantea en todo acto administrativo, pero aquí con el agravante que hay una presión de naturaleza alimentaria que se ve interrumpida, de si la persona que acciona no interpone una medida cautelar, si esa medida cautelar no es otorgada debidamente, durante el plazo que devengue este proceso, la persona no percibe los salarios. Incluso si esta sanción se revierte, que en muchos casos sucede por distintas razones, incluso por la violación del plazo razonable, ¿no? Como hay un fallo acá en Ciudad de Buenos Aires, Maricel Pérez, muy interesante, que revierte directamente por eso la sanción en Cámara, durante todo ese periodo, esos salarios que se dieron, no los percibe. Y debe hacer un reclamo indemnizatorio posterior por daños y perjuicios para procurarse ese sustento, no obstante ser incorporado, ¿no? Reincorporado por la impugnación de ese acto administrativo. Una cosa también importante es que a partir del artículo 75, inciso 22, primera parte, la Convención Interamericana pasa a integrar el bloque de constitucionalidad de nuestro país. Entonces eso también nos plantea un interrogante. Si nosotros tenemos que la Convención está incorporada, esta garantía de plazo razonable pasa a ser integrante del bloque de constitucionalidad o seguimos en el ámbito de la convencionalidad, ¿no? Que sería privativa quizás del segundo párrafo, donde no está la misma jerarquía. Esto es importante porque si nosotros consideramos que esta incorporación dentro del párrafo primero, que incorpora los tratados a nuestra Constitución, nos habilitaría a interponer el plazo razonable como una acción de inconstitucionalidad, como un vicio como una falta de constitucionalidad. Y recordemos que en nuestro país esto puede ser declarado de oficio incluso por los jueces. Si nos mantenemos en el ámbito de convencionalidad, probablemente eso sería más discutible o habría que pelearlo, pero también por el fallo Baena de la Corte Interamericana, que extiende a los expedientes y a los procesos administrativos, entre los cuales están los sancionatorios y los disciplinarios, podría interponerse incluso en el curso de un expediente administrativo este vicio convencional. Esto aún en nuestro país todavía no está del todo claro, está en construcción, no hay antecedentes en investigación, digamos, de la tesis, no hay antecedentes de que se haya declarado, ¿no? Esto en sede administrativa, sí en sede judicial.
Lo importante es que la Corte dedica especial atención al debido proceso y a las garantías del artículo 8.1 en este tipo de procesos. Ahora, hay 3 artículos que considero importantes para el tema plazo razonable. La adecuación del derecho interno. El derecho interno debe estar de acuerdo a la Convención, y los criterios de plazo razonable que establezca la Corte serían una consideración a tener presente dentro de este derecho interno, lo que aún no sucede. Las garantías del debido proceso, entre las cuales en el artículo 8.1 se encuentra la de plazo razonable, y después el artículo 25, que nos habla de los recursos de los cuales disponen las personas para hacer valer esos derechos. En esta materia disciplinaria, en general, cuando la sanción no es segregativa, los recursos son acciones de impugnación del acto administrativo o primera, segunda instancia. Cuando son segregativas, que es lo realmente importante, porque bueno, en la suspensiva se interrumpe durante 30, 60 días la percepción del salario, pero la persona permanece y después puede reclamar esos salarios. Pero lo importante en la segregativa, que el expediente puede demorar muchos años y la medida cautelar no prospera, interrumpiendo los efectos de ese acto administrativo que se agregó, pueden pasar muchos años sin que esta persona perciba los salarios. Entonces, en general, el derecho administrativo, al ser local, estas regulaciones son de cada jurisdicción, y en general, frente a estas segregativas, se acciona por recurso directo ante la Cámara, ¿no? Que es un verdadero expediente ordinario, si se quiere, porque tiene debate y prueba y todo, o sea, no tramita como un mero recurso. Pero acá es vital el tema de la medida cautelar. En la Ley de Medidas Cautelares de Nación, cuyo autor tuve el privilegio de ser alumna, que es el doctor San Martino, establece en su artículo 2.2 una serie de excepciones y de trámites diferenciados frente a diversos supuestos, donde está la naturaleza alimentaria, ¿no? Es la naturaleza alimentaria en la cual vemos claramente en estos casos sería validante de un régimen especial de medida cautelar, con un montón de excepciones al régimen que realmente son bastante pertinentes, porque no es lo mismo una medida cautelar en un tema pecuniario o contractual que en estos casos. Bueno, los fallos que consideré más importantes para mencionar acá, en el escaso tiempo que tengo, son la opinión consultiva 9 del año 87, que la cita el doctor Canda, como una bisagra dentro de este tema, porque nos dice que el artículo 8 contiene un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención. Hasta aquí no estaba establecido qué tipo de proceso, ¿no? Se hablaba. Recién en el año 2001, con el fallo Baena contra Panamá, que se dio por el despido de 270 empleados públicos, se estableció los derechos humanos como límite de la discrecionalidad de la administración. Y aquí la discrecionalidad pasa a estar limitada por los derechos humanos de aquellas personas que son atacadas y segregadas por medio de un acto disciplinario. Lo importante de este fallo es que dice que las garantías de este artículo 8 y 25 se establecen para todo tipo de proceso, incluyen el sancionatorio. Recordemos también que sancionatorio a veces incluye disciplinario. A mí me gusta distinguirlo y reservo más sancionatorio para todo lo que es derecho de multas, de faltas y todo, y la mención de disciplinario como todo lo que emana de una norma, de un conjunto de normas que establecen disciplina en una materia laboral de empleo público. En general, la mayoría de los países lo tratan de forma indistinta. Otro fallo que consideré importante es Maldonado Ordóñez contra Guatemala, recién en el año 2016, donde establece acá expresamente la aplicación del artículo administrativo a procesos administrativos, sancionatorios y jurisdiccionales. Como vemos, son los dos fallos que extienden las garantías del artículo 8
a estos procesos administrativos y sancionatorios. Entonces, si nosotros hablamos de convencionalidad pura, lisa y llana, en virtud de estos artículos, podríamos en un proceso disciplinario que tramite ante la administración plantear estas defensas, ¿no? Y entre ellas la de plazo razonable. Si un sumario se extiende en el tiempo, como es muy común, y vemos que hay una violación a criterio del letrado de plazo razonable, podría, en base a estos dos fallos convencionales, establecerlo y no esperar la impugnación judicial. El plazo razonable, particularmente, recién en el año 1997 fue tratado por la Corte, recurrió a elementos señalados en la Corte Europea como para determinar parámetros, porque el problema que hay también es que plazo razonable es un concepto jurídico indeterminado. Eso nos lleva a tratar de determinar en un plano concreto una interpretación unívoca que represente lo que quiere decir plazo razonable, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que justamente diferencia el plano del concepto jurídico indeterminado de la mera discrecionalidad que elige entre indiferentes jurídicos. Acá no hay indiferentes jurídicos, acá hay un solo plazo que va a ser el razonable. Pero ¿cómo lo precisamos? Es todo un problema. Entonces la Corte ha fijado distintas pautas. En este fallo del año 97, que ni Lacayo con Nicaragua, recurre a la Corte Europea de Derechos Humanos y toma tres elementos: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Posteriormente, otro fallo que considera importante es Apit Barbera y otros contra Venezuela del 2008, que es el que les comentaba que hay un artículo en el repositorio UCA del doctor Legarre muy bueno en relación a este fallo, cuya lectura recomiendo, y la Corte considera que el alto número de causas pendientes ante un tribunal no justifica por sí solo que se le afecte el derecho al individuo a obtener un plazo razonable. Eso también pasa a ser una limitación para la justicia, para la administración o para quien sea ocasionante de esta violación o de esta dilación provocada, pretendida justificar en un cúmulo de causas. Otro fallo me pareció importante es Valle Jaramillo, con Colombia del 2008, porque agrega un cuarto requisito a esos tres que habíamos hablado, que es la situación jurídica particular de la persona afectada en el proceso, ¿no? Y acá, si bien no lo menciona expresamente el concepto de dignidad, empieza a esbozarse una subjetivización, si se quiere, de la persona involucrada, porque, bueno, empiezan a considerarse distintas situaciones particulares, como esto de la naturaleza alimentaria, en esta clase de proceso, ¿no? Acá me tomé también, como dijo mi compañero, una licencia, lo hablé con el doctor Rafarrier, porque, bueno, si bien está fuera de los límites, de los parámetros del proyecto, me pareció muy importante este fallo, Perrone y Pretzel con Argentina, del año 2019. Porque calza justo para el tema que estoy exponiendo, ¿no? Acá se trató de una detención y tortura en el año 1976 de empleados de la DGI, que es ahora FIP, en ese entonces era DGI. Como esta gente estaba secuestrada, se la cesantea por faltas injustificadas, razonablemente, pero bueno, no se sabía qué pasaba, se reincorporan recién en el año 83. Estas personas reclaman los salarios caídos en este periodo en que duró la cesantía y la reincorporación, sin éxito. Bueno, y la sentencia, en una elaboración realmente fantástica, declara la violación del plazo razonable y habla expresamente de tiempo, cosa que es muy importante porque fija parámetros en tiempo. 13 años y 14 días para Perrone, que son a 11 años desde la ratificación de la convención, y 10 años y 11 meses para el caso Pretzel. O sea, pasamos a tener en Argentina un parámetro de lo que es un plazo razonable, un parámetro en tiempo, en medición. Hace una mención de dignidad al hablar de reparación,
la reparación no procede por salarios caídos, sino procede de una reparación indemnizatoria, y hace una mención acá en el punto 116, acá dejo las notas por si a alguien le interesa, menciona el tema de los salarios caídos y establece una compensación total de $40.000, que son $15.000 para cada uno de los accionantes y $10.000 de costas y gastos del litigio. El dato que me pareció de vital importancia en relación a este fallo es que el decreto del Poder Ejecutivo de este año, el número 113, ordenó el pago de las indemnizaciones fijadas en esta sentencia. Me parece importante porque hay muchas sentencias de la Corte Interamericana que quedan en un plano meramente declarativo. Acá el Estado asumió, ordenó pagar y ordenó que se ordene la reserva presupuestaria en la ley de presupuesto de este año. No es un dato menor esto, ¿no? Porque, bueno, el Estado asumió pagar esta deuda. Entonces, ¿qué pasa ahora con este fallo en relación a todos los procesos que excederían los parámetros considerados acá de plazo razonable, ¿no? Hubo un allanamiento del Estado en pagarlos, ya es un tema cerrado, concluido, se pagó. Entonces, ¿qué pasaría con todos esos casos que están dando vuelta, que son muchísimos? Yo estoy haciendo investigación de campo en mi tesis y realmente es increíble la cantidad de sumarios que van en el tiempo. ¿Qué pasaría ahora, no? Con todas esas personas que están sometidas a estos procesos de por vida sin poder percibir sus salarios. Me pareció importante también mencionar la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que incorpora las nociones de plazo razonable en el fallo Losicer del año 2012, donde declaró la violación de plazo razonable en la tramitación de un proceso administrativo sancionatorio del Banco Central, ¿no? Era por unas multas no eran proceso disciplinario, pero sí sancionatorio. Y me parece relevante recordar el fallo Rodríguez Pereira, también del 2012, donde la Corte reconoció el control de convencionalidad de oficio, los jueces pueden revocar actos administrativos por vicio convencional, por lo cual, aún sin petición expresa de parte, podría declararse la violación de plazo razonable. El doctor Sanmartino habla de vicio convencional incluso, ¿no? Del acto administrativo. En estos casos podría alegarse. Si nosotros consideramos ahora el fallo este último, que mencioné, que ha sido incluso, cuyo pago ha sido ordenado por el Estado y todo, y consideramos estos fallos, estos antecedentes de la Corte, podría habilitarse sin perjuicio de que, bueno, puede declararse de oficio, pero eso ya implica una audacia, ¿no? Incurrir en esto. Podría invocarse este fallo y pretender impugnar el acto por este vicio ya convencional y no tanto por las taxativas causas que generalmente enumeran las leyes de procedimiento local, ¿no? Al ser un derecho tan rígido, generalmente cada lugar que tiene su ley de procedimiento va a establecer las pautas que habilitan para impugnar el acto. Si nosotros ampliamos el espectro bajo estos parámetros que son federales, ¿no? y rompen un poco con ese derecho local, podría establecerse, más allá de la legislación local que habilite la impugnación del acto por ese vicio, irnos a esto. Entiendo que la Corte fue bastante escueta en hablar de dignidad en esta materia todavía. Creo que el desarrollo de la dignidad, quizás a partir de todo esto que estamos viviendo con la pandemia, que se instrumenta permanentemente por regulaciones de derecho administrativo, posiblemente tenga un mayor desarrollo en el futuro. Así que esperemos que nos posibilite relacionar más ambos, porque realmente en estas cosas donde se ve naturaleza alimentaria y todo, es muy palpable y realmente es muy escueto aún lo que se ha desarrollado en el tema. Bueno, muchas gracias y bueno,
cualquier cosa, es muy escueto esto, pero en el paper va a haber más mención de los fallos, hay muchos fallos y todo, y bueno, lo pongo a disposición. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, gracias a ambas por las exposiciones. Bueno, teníamos una pregunta aquí ya para Juliana. ¿Qué hubiera agregado, cambiado o no pronunciado acerca del concepto de dignidad tal como lo expuso si hubiera sido usted juez que decidiera el caso Muelle Flores versus Perú y emitiendo un voto razonado a ese respecto? Bueno, lo que en realidad hubiera cambiado es que no hubiera declarado la violación del derecho a la dignidad, o lo hubiera aclarado en un voto razonado si la mayoría hubiera estado de acuerdo con eso, porque me parece que la dignidad no debería ser entendida como un derecho, sino como un fundamento de derechos, que en realidad cuando empieza todo este movimiento de declaraciones de derechos humanos y de convenciones de derechos humanos, la función de la dignidad es esta, por más de que era ser fundamento de derechos, por más de que no existiera quizás un consenso, como dice McCruden, en torno a qué se debe entenderse por dignidad. Pero me parece que considerarlo como un derecho y dar precisiones sobre el concepto de dignidad pueden, tanto derecho, puede menoscabar lo que es el fundamento de los derechos. Y además, bueno, que también es como mezclar, ¿no?, la causa con el efecto, es decir, si el fundamento de los derechos es que el ser humano es digno, porque es lo más excelente en el orden de las sustancias materiales, utilizar la dignidad como derecho termina perjudicando eso, y más si, bueno, porque como no sería entrar, digamos, en casos particulares, pero con los usos que puede llegar a darse. O sea, eso en lugar de, si queríamos mencionar la calidad de vida, podría la Corte haber dicho que se había vulnerado la vida digna de la persona a la que no se le pagaron las pensiones, como lo hizo en muchos casos anteriores. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muy bien, no tengo preguntas, no tengo más preguntas. No sé si Daniela quisiera agregar algo o... No, si nadie tiene dudas, mejor. Bien. Mejor. Bueno. Es un tema muy específico, muy específico, pero, así que... Gracias por Pero la bueno, el plazo razonable es algo... una cosa que me gustaría acotar, que hoy te comenté a vos, que en la Procuración de la Ciudad se está instrumentando un cambio del sistema de ejecución de los sumarios para tratar de reducir al máximo posible la tramitación, ¿no? Un cambio de autoridades y realmente eso es gratificante porque, bueno, la gente lo padece. Así que cuando se junta, digamos, las buenas intenciones con la gestión o con las políticas públicas, es interesante, ¿no?, el feedback que se produce en beneficio de la gente, ¿no?, de los administrados. Acá llega una pregunta, Daniela, dice si has hablado de plazo razonable para personal administrativo, derecho administrativo, si consideras que sería aplicable este criterio para personal de Fuerzas Armadas. Sí, tienen régimen especial. Las Fuerzas Armadas no se aplican en general las leyes de procedimiento ordinarias, sino que tienen regímenes especiales, pero considero que toda persona que es sujeta a un proceso disciplinario tiene derecho a que se expida lo más breve posible, porque realmente yo fui dictaminante de la Dirección General de Sumarios y vi en persona que la pasa muy mal. La gente es realmente muy complicado tener un sumario dilatado en el tiempo porque les impide concursar, les impide acceder a créditos, les limita mucho la carrera profesional, y sobre todo en las Fuerzas Armadas me imagino que también, que se manejan con muchos criterios de honor, estar sumariado debe ser justamente un extra. Así que considero que en realidad considero que en todo proceso, no solamente disciplinario, en todo lo que sea proceso administrativo, judicial o el que sea, debe tratar de
disponemos los medios tecnológicos ahora, la pandemia nos ha puesto en evidencia que disponemos de medios tecnológicos y podemos acelerar y podemos agilizar. Entonces, me parece que en ese aspecto ha sido positivo. Muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos a pasar ahora a estar con Elga acá en el, se llama esto que estoy haciendo, que es como una dirección de cámaras, se llama destacado en el Zoom. Bueno, vamos a ver el cierre. Elga, no sé si querés decir algo para ir cerrando el curso. Bueno, en primer lugar agradecer a quienes nos han acompañado durante este mes. Ha sido, digamos, el gran objetivo que tuvimos cuando pensamos este seminario fue poder volcar de alguna manera los distintos resultados y también el proceso de investigación que tuvimos con nuestro proyecto. En ese sentido, digamos, si bien es un curso, digamos, no es el curso con el sentido pedagógico usual que podemos encontrar en cursos universitarios, sino que nos pareció que podía ser interesante que no solamente un proyecto de investigación termine con muchos papers y después eso se vuelque con las formas pedagógicas y demás, sino tratar de sacar rápidamente estos resultados para compartirlos, para someterlos a debate, y porque también todos ustedes que son pares nuestros, quizás puedan continuarlos de otra manera. Con lo cual, digamos, a veces nos hubiera gustado tener un poco más tiempo para el intercambio, el tiempo es tirano, pero aunque algunas veces no leímos algún comentario, alguna pregunta, tomamos nota, y todo ello también nos enriquece para los debates de nuestros cursos, y desde ya los invitamos a seguirnos con el repositorio, la base que publicaremos próximamente, y bueno, desde ya siempre abiertos al contacto con todos ustedes. Sí, gracias, Elga. El agradecimiento también a todo el equipo del proyecto, que bueno, ha tenido trabajo duro, fichando sentencias, completando, o sea, haciendo la tarea de volcar ese fichaje en una base de datos. Al programador Ramiro Escudero Jiménez, una persona muy generosa, muy calificada técnicamente, tanto en en lo informático como en lo de la investigación en derecho, así que realmente ha sido una persona clave para nosotros, y un agradecimiento especial a él, a todo el personal de la biblioteca de la Facultad de la UCA, de la misma Facultad de Derecho, por su apoyo al proyecto, al decano, por supuesto, Pablo Garat, y a todos ustedes, y sobre todo también, bueno, vamos a volcar estos encuentros, seguramente van a quedar en YouTube, en el canal de la facultad, en el repositorio institucional. Esperamos ya subir la semana que viene, o la otra más tardar, la versión final de la base de datos para que pueda ser descargada y usada por cualquiera. Hemos estado trabajando en ajustes hasta ayer mismo, por eso no pudimos subirla, y además porque la persona que está a cargo del repositorio tuvo una intervención quirúrgica y está con demoras para subir material. Vamos allí en el depositorio a volcar los papers a medida que vayan siendo publicados. Seguramente haremos un libro en el marco del proyecto que también será difundido a través de una editorial, y luego será, luego de un tiempo de embargo de 1 año, será subido también al repositorio. Y también vamos a enviar los PowerPoint del día de hoy. Quedó pendiente el del día 14, que lo vamos a enviar cuando subamos toda la base de datos al repositorio. Bueno, el día 14 de mayo haremos una jornada de cierre del proyecto. Será a las 4 de la tarde de hora de Argentina, si no me equivoco, voy a chequear en este momento. A las 4 de la tarde de hora Argentina, con la conferencia del juez de la Corte Interamericana, conferencia magistral a cargo del juez Eduardo Biogrossi de Chile. Así que, bueno, ojalá puedan acompañarnos en ese encuentro final de este proyecto de investigación.
allí haremos una presentación mucho más sintética y escucharemos al juez Biogrossi. Bueno, sin más, hemos tomado el registro, los certificados les rogamos que nos aguarden, serán enviados por mail una vez que bueno, la gente de la facultad pueda terminarlos y procesarlos, se enviarán por mail a quienes fueron registrando su asistencia. Y creo que no me olvido de nada más. Bueno, y sí, si Dios quiere, el 14 entonces de mayo, ojalá puedan acompañarnos en esa jornada. Sí, estamos muy contentos, dentro de lo que ha significado la pandemia, que este curso se haya hecho, que hayamos tenido tantos participantes de toda América Latina. Realmente fue un resultado que no esperábamos. Inicialmente sí teníamos previsto hacerlo virtual, pero no imaginábamos todo lo que iba a pasar y cómo la virtualidad se iba a volver tan cotidiana. Así que también en eso damos gracias a Dios porque favoreció este tipo de intercambio. Así que muchas gracias a todos los que se han unido de distintos lugares de América Latina. Muy bien, sin más, creo que damos cierre al curso y bueno, quedamos a disposición. Muy buenas noches. Buenas noches.